Ok, empecemos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas, de verdad, más intuitivas y a la vez potentes del aprendizaje automático. Y todo arranca con una pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo aprende una máquina a diferenciar cosas? O sea, ¿cómo le enseñamos a una computadora a ver una foto y decir, esto es un mamífero, esto es un ave, o esto un reptil? Bueno, la respuesta nos lleva a un concepto clave en todo esto. Y ese reto en el mundo de la inteligencia artificial tiene un nombre específico, se llama clasificación. Es básicamente el proceso de ponerle orden al mundo, de meter las cosas en cajitas o categorías que una máquina pueda, entender. La clave de todo esto es que la máquina aprenda de la experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que hace un algoritmo de clasificación es, primero, estudiar un montón de datos donde cada ejemplo ya tiene su etiqueta correcta. A esto le llamamos el conjunto de entrenamiento. Y una vez que, digamos, estudió y aprendió los patrones, ya está listo. Se le puede presentar un dato completamente nuevo, algo que nunca antes ha visto, y ¡zas!, le asigna la categoría que cree más probable. Y bueno, para hacer esto hay muchos métodos, pero uno de los más, yo diría, elegantes es el algoritmo de K vecinos más cercanos, o KNN, como se le conoce. Y la idea central es sorprendentemente simple, de verdad. Es como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Para conocer algo nuevo, solo hay que ver a sus amigos. A ver, imaginemos los datos como si fueran personas, en un barrio, en un vecindario. Llega un residente nuevo y queremos tener una idea de, ¿a qué grupo social podría pertenecer? ¿Qué hacemos? Pues miramos a sus vecinos más cercanos. Si la mayoría de la gente que vive al lado son de la clase A, pues lo más probable es que el nuevo residente también lo sea. Así de fácil. Es una especie de votación del vecindario. El proceso es súper directo, de verdad. Primero, y esto es interesante, la máquina en realidad no aprende como pensamos. Lo que hace es memorizar. Sí, memoriza todos los ejemplos que le damos. Punto. Luego, cuando aparece un dato nuevo, sale a buscar a sus cali vecinos más próximos. Y al final es pura democracia. Se cuentan los votos de cada clase entre esos vecinos y la que tenga más, la más popular, gana. Y esa es la etiqueta que se le pone al dato nuevo. Y aquí es donde entra el factor clave de todo esto, la famosa letra K, que no es otra cosa que preguntarse, ¿a cuántos vecinos les vamos a consultar? ¿Solo al de al lado? ¿A los 3 más cercanos? ¿A 10? Porque esta decisión, como vamos a ver ahora mismo, lo puede cambiar absolutamente todo. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si elegimos que K sea igual a 1? Esto significa que solo vamos a escuchar la opinión del vecino que esté pegadito, el más cercano de todos. En este gráfico, el punto que está más cerca de nuestra nueva estrella X es un cuadrado azul. Entonces, el veredicto es simple. X se clasifica como clase 1. Fácil, ¿no? Bueno. Pero, ¿y si cambiamos de idea y ampliamos el círculo para preguntarle a los 3 vecinos más cercanos? Ojo, miren cómo cambia el panorama. Ahora, dentro de ese círculo, tenemos 2 puntos rojos y solo uno azul. Con 2 votos contra 1, la mayoría gana. Y nuestra estrella X ahora es de la clase 2. ¡Increíble! Y esto es el ejemplo perfecto de por qué elegir esa K es tan, pero tan crucial. Ok, pero uno se pregunta, ¿cómo sabe una computadora quién está más cerca? O sea, para nosotros es fácil, lo vemos y ya está. Pero para una máquina, cercanía no es algo visual, es un concepto puramente matemático. Las máquinas, al final del día, funcionan con números. Así que esa idea de cercanía o similitud hay que convertirla en un número, hay que cuantificarla. A ver cómo se hace esto. Pensemos en este ejemplo clásico que se usa mucho con datos de flores. Cada flor tiene características que se pueden medir, como por ejemplo, qué tan largo es su sépalo o su pétalo. En la jerga de los datos, a estas características se les llama atributos, y son básicamente las coordenadas que nos van a decir en qué punto exacto de nuestro mapa de datos se encuentra cada flor. Y aquí es donde la magia ocurre, y todo se conecta. Si ponemos esos atributos en un gráfico, cada flor se convierte en un puntito. Entonces, la cercanía deja de ser una idea abstracta y se convierte en la distancia física que hay entre 2 puntos, lo que se conoce como la distancia euclidiana. La máquina lo único que tiene que hacer es calcular esa distancia para saber quiénes son los vecinos más próximos.
Esto nos lleva a pensar en algo más, un detalle interesante. Volviendo a la idea del vecindario, ¿debería valer lo mismo la opinión del vecino que vive justo al lado, puerta con puerta, que la de alguien que vive al final de la calle? Probablemente no, ¿verdad? Y es justo aquí donde podemos hacer que el algoritmo sea todavía más inteligente. ¿Cómo? Introduciendo algo que se llama un sistema de votación ponderada. En el KNN normalito, el estándar es democracia pura. Un vecino, un voto. Todos valen lo mismo. Pero en el KNN ponderado por distancia, la cosa cambia. Aquí le damos más peso, más influencia a los vecinos que están más cerca. O sea, cuanto más pegado esté un vecino, más fuerte es su voto. Y esto, la verdad, casi siempre da resultados más precisos, porque le da prioridad a la opinión del círculo más íntimo, del vecindario inmediato. Y con esto volvemos al punto de partida, al tema central de todo esto, porque el éxito de este método, al final, depende de una sola y única decisión. ¿Qué valor le damos acá? Lo más importante que hay que entender es que no existe un número mágico para qué, no hay una respuesta única. La mejor K va a depender completamente de cómo sean los datos con los que se está trabajando. Pero aquí va un pequeño tip, un truco del oficio. Casi siempre se usan números impares para la K. ¿Por qué? Pues muy simple, para evitar empates. Si hay dos clases, por ejemplo, y eliges una K impar, es matemáticamente imposible que haya un empate en la votación. Y esta cita, de verdad, lo resume a la perfección. La elección del número K no es un detallito sin importancia, es literalmente el corazón de este clasificador. Y ya para cerrar, queda una idea final para la reflexión. Este algoritmo, si lo pensamos bien, está imitando algo profundamente humano, esa tendencia que tenemos de confiar en las opiniones de la gente que nos rodea, de nuestro círculo cercano. Piénsenlo, desde pedirle una recomendación de un restaurante a un grupo de amigos, hasta cómo se forman las modas y las tendencias en una comunidad. La lógica de los vecinos más cercanos está de hecho en todas partes, solo hay que saber dónde mirar.